recordar los hechos o los sucesos que han ocurrido en este momento, en un día como el de ayer, como el de hoy, como el de mañana. Y entonces, pensando un poco en esto, qué compartir, y titulé este mensaje Consumado es. Consumado es fue la última palabra que Jesucristo dijo allí en la cruz, cuando de alguna manera Él ya estaba finalizando su etapa de su vida aquí en la tierra como humano, pero después, el día de la resurrección, se lo dejo al pastor el domingo, que es la victoria que Él tuvo sobre la muerte. Pero estos días, así como por comentarlo, un día como hoy, una vez más, lo recalco, se recuerda la muerte en la cruz del fundador del cristianismo. Cuando Jesús, en uno de los pasajes de las Escrituras, así en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, en el versículo 20, dice que Jesús, después que había tomado vinagre que le habían dado porque él tenía una sed tremenda, después de todos los sucesos que le habían ocurrido y estando allí en la cruz, él dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Fue un día oscuro. Esos fueron los momentos que vivió Jesús, doloroso, de mucho sufrimiento, de angustia, de maltratos, de golpes. Fue escupido ese día. Le dieron trompadas, latigazos. Por ende, no es un día de celebración, un día como hoy. Solamente recordar el episodio histórico, real, angustiante de nuestro Señor Jesucristo. Un día como hoy, como estos días que estamos viviendo, y en ese momento, el Señor Jesús recibe la traición de uno de sus discípulos también. La entrega a sentencia de muerte de parte de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos. Un complot para asesinar al autor de la vida, aquel que venía a transmitir la vida. Por eso el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 11, dice la palabra del Señor, que a lo suyo vino, al pueblo de Israel, a transmitir el mensaje de vida. Mas los suyos no le recibieron. Pero a todos los que creyeron en su nombre, Él le dio potestad de ser llamados hechos hijos de Dios. Él le dio el poder, Él le dio autoridad a todos aquellos que creyeron. Pero hubo un rechazo de parte de este pueblo y por eso el inicio de este mensaje es consumado es. Fue llevado a la cruz por aquellos que verdaderamente Él vino a rescatar y a buscar. Pero lo rechazó este pueblo. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él le dio la potestad de ser hijos de Dios. Y hay otro pasaje de las Escrituras allí en el libro de Hebreos, en el capítulo número 4, versículo 14 al 16, donde dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, o sea, nuestra fe, a lo que creemos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos aquel propósito por el cual tú hiciste en ese tiempo, Señor. Te damos gracias porque a través de tu palabra podemos encontrar aquella revelación que tú trajiste a este mundo, a tu Hijo Jesucristo, Señor, a pagar el precio del pecado, Señor, por nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, y te rogamos que tú ministres nuestros corazones en esta noche, Señor. Queremos recordar estos episodios, Señor, tan trágicos, tan dolorosos que sufrió Cristo por nosotros, Señor. Y hoy tenemos el privilegio de poder ser llamados hijos tuyos, Señor. Y te adoramos y te bendecimos. Y te damos muchas gracias, Señor,
por ese amor incondicional que tú tuviste para con nosotros. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Hermanos, según los historiadores, Jesús murió a los 33 años. La mayoría de nosotros ya sabemos, aproximadamente a las 3 de la tarde. Y los evangelios nos describen cómo estos sumos sacerdotes, las autoridades religiosas de la época, conspiraron contra Jesús porque éste se proclamaba el Hijo de Dios. Le consideraban un alborotador. Jesucristo fue llevado también ante las autoridades y de alguna manera fue llevado ante Poncio Pilato. Este era un quinto prefecto de la provincia romana de Judea. Este en un principio no vio culpa en él para condenarlo, pero finalmente vio la presión de la multitud que clamaba la crucifixión de Jesús. Él no vio en Jesús ninguna causa, ninguna razón. Pero estos que habían hecho un complot de alguna manera querían que lo asesinaran. Según el Evangelio de Mateo, Pilato entonces se lavó las manos con agua a la vista del pueblo, proclamándose inocente de la sangre de este justo. Y ustedes verán que este gesto de lavarse las manos es el origen de la expresión que llega hasta nuestros días. Cuando el dicho popular dice, vos te lavás las manos, como Poncio Pilato. Pero en ese momento Poncio Pilato se estaba lavando las manos porque él creía que era injusto lo que se estaba haciendo, pero la presión era tan grande y que de alguna manera él tenía que tomar una decisión. Y es aquí que toma una decisión, porque era costumbre liberar a un reo por la fiesta judía de la Pascua, y entonces Pilato decidió soltar a uno muy conocido llamado Barrabás, cediendo a la presión de las manifestaciones que él tenía. Estos escribas, estos fariseos, estaban organizando ese complot para llevarlo a Cristo a la muerte. Siguiendo el relato de los evangelios, a Jesús le despojaron de sus vestiduras, las cuales se echaron a la suerte. Le colocaron una corona de espinas en la cabeza y le golpearon, le escupieron, lo escarnecieron. Se burlaban de una manera cruel con la finalidad de humillarlo y de despreciarlo. Hicieron cargar con su propia cruz hasta un pequeño monte de las afueras de Jerusalén llamado Gólgota, lugar del Calvario de las calaveras, como le decían, debido a la forma de calavera que tenían las rocas de una de sus laderas. El Gólgota, o el Calvario, allí fue crucificado entre dos ladrones y bajo un cartel que decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Origen de las siglas y de la expresión INRI, que a veces leemos en los escritos de la cruz. Según el Evangelio de Juan, los pontífices de los judíos protestaron a Pilato, pidiéndole que cambiaran la redacción. Él ha dicho, yo soy el rey de los judíos, pero Pilato se los negó con esa famosa frase que dice, lo escrito, escrito está. Según el Evangelio de Lucas, uno de los ladrones crucificados junto a Jesús le atacaba permanentemente, diciendo, si tú eres el Cristo o el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro crucificado reprendió diciendo, ¿cómo ni siquiera tú temes a Dios? Estando como estás, en el mismo suplicio. Nosotros la verdad lo estamos justamente pues pagando la pena merecida
por nuestros delitos, pero este nada ha hecho. Y se dirigió a Jesús. Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y este le contestó, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hice un breve resumen de todos estos acontecimientos porque leer el relato es muy amplio. Y cada vez que uno toma la lectura de todos estos acontecimientos, verdaderamente se siente el padecimiento de la muerte de Cristo. Desde el comienzo allí, en uno de los pasajes de las Escrituras que leemos en el Evangelio según San Mateo, Jesús cuando ora en el Getsemaní, dice en el versículo 37, y tomando a Pedro y a dos de sus discípulos, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Jesús, desde ese momento, ese episodio del Getsemaní, que ya se veía venir todo lo que iba a suceder, ya estaba angustiado. Y de alguna forma se iba a cumplir lo que venían anunciando los profetas. Según los evangelios, en el capítulo 27, versículo 46, San Marcos, capítulo 15, versículo 34, antes de morir Cristo, exclamó con gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Según San Lucas, en el capítulo 23, versículo 46, justo antes de expirar dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, versículo 30, dijo, consumado es, diciendo, todo está cumplido. Y expiró, dice la palabra del Señor. En este momento, según los Evangelios, sucedieron cosas extraordinarias, según San Mateo en el capítulo 27, en el versículo 51 en adelante, donde él escribe y dice lo siguiente. En San Marcos dice, y el sol se oscureció. Y Mateo dice, y al momento, el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y se partieron las piedras, dice. Y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, vinieron a la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Les cito el pasaje de las Escrituras para que usted en su casa, con más tiempo, lo pueda leer detenidamente. Mateo y Marcos recogen la expresión de un centurión en este momento, aquel que fue testigo de todas las cosas que ocurrieron. Un centurión romano que había asistido a la crucifixión. Y dice que este hombre, este centurión, decía, verdaderamente este era el Hijo de Dios. San Lucas escribe diciendo, verdaderamente este hombre era justo. El sentimiento de los presentes era de asombro y de congoja. Pero según San Lucas, en el capítulo 23, versículo 48, dice, y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo tan horrible, me imagino, viendo lo que había acontecido, se volvieron dándose golpes en el pecho. Tremendo este episodio, ¿no? Estamos relatando lo que sucedió en ese momento de la cruz. Pero descendiendo de la cruz, el cuerpo de Jesús, dice que hubo un hombre allí, José de Arimatea. Era una persona ilustre de ese momento,
y era un senador, y pidió a Pilatos. ¿Qué le pidió a Pilatos? Al cuerpo de Cristo. Y este hombre José dice que envolvió el cuerpo del Nazareno en una sábana y metió en un sepulcro abierto, en una gran peña, y es ahí donde selló la entrada con una gran piedra. Y cuando al amanecer del domingo fueron María Magdalena y María, la madre de Jacobo, para ver el sepulcro, ya no lo encontraría allí. La piedra estaba apartada y el cuerpo desapareció. Hoy, un día como hoy, un día como el de ayer, todos estos acontecimientos históricos ocurrieron. Por eso decía desde el comienzo que no es posible celebrar en este momento todos estos episodios, sino que es posible recordar el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, la muerte, el padecimiento. Cuánto amor Dios tuvo para con nosotros, como dice las Escrituras, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es incondicional. El amor de Dios fue demostrado allí en la cruz, a través de Cristo Jesús. El Viernes Santo se recuerda estos hechos del día de la muerte de Cristo, que según las Escrituras entregó su cuerpo y derramó su sangre para el perdón de los pecados y para la salvación de los hombres. Esta frase que dice, consumado es, ya está hecho, los acontecimientos están, los profetas venían anunciando. Ese fue el clamor de la victoria, porque Cristo venció. Y lo bueno de esta historia es que nosotros sabemos su final. Y sabemos los relatos siguientes lo que fue sucediendo, que Cristo demostró el poder de la muerte. Cristo venció el obstáculo de la muerte física para todos nosotros. Cuando Él murió en la cruz, su espíritu se separó de su cuerpo y al tercer día su espíritu y su cuerpo se reunieron eternamente para no volver a separarse jamás. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11, el Señor dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Porque Jesucristo podía enviar legiones de ángeles, y Él lo dijo a través de sus escritos en los evangelios, léalo. Él podía haber mandado legiones de ángeles y poder haber destruido todos aquellos que querían matarlo a Él. Pero sin embargo, tal como le dijo el apóstol Pablo allí, aun siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por el amor que tuviste por nosotros. Gracias por la misericordia. Gracias, Dios Santo, porque lo exaltaste hasta nuestro Dios. Jesucristo no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que Él se despojó, se hizo hombre, vino, pagó el precio, cumplió las Escrituras al pie del cañón, como dirían. Y gracias a ese propósito y gracias a ese cumplido que Él hizo, Él puede decir, consumado es. La tarea fue hecha, la tarea fue realizada tal cual fue planificada, porque era el propósito de Dios enviar un Salvador, un Mesías. Por eso dice las Escrituras que a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron. Pero a todos los que crecieron, dice que le dio potestad de ser llamados hechos hijos de Dios. Y hoy tenemos ese privilegio de poder ser llamados hechos hijos de Dios, porque la oferta de parte de Dios está dada. Solamente que nosotros tenemos que tomar la decisión de seguir al Señor y hacerlo conforme a su propósito, a sus planes.
Cristo fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan el Bautista lo ve venir a Cristo, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo fue el Cordero inmolado en la cruz. Hoy podemos decir, como decía el apóstol Pablo en las Escrituras, allí en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos proclamamos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Qué privilegio es, hermanos, tener la seguridad de que hay alguien que pagó el precio, que nosotros no lo podíamos hacer. Ese fue nuestro Señor. Pagó el precio del sufrimiento. Por eso muchos dicen, vamos a celebrar este día. No, este día es un día de recordatorio. Es un día como hoy, un día de sufrimiento para nuestro Salvador. En su humanidad, Él sufrió. En su divinidad fue hecho conforme a los propósitos de Dios. Tal como lo describía Isaías en el capítulo 53, que fue como una oveja al matadero. Ese fue el precio que pagó Cristo por nosotros. Y hoy, en esta noche, en un día como hoy, sentí que lo tenemos que recordar, tal cual nos dice las Escrituras. Y el Señor te está llamando a la puerta, porque Él venció la muerte. Y en este día, Él te quiere dar vida y vida en abundancia. Dice la palabra del Señor, que el ladrón viene a matar, hurtar y destruir. Satanás intentó por todos los medios que Jesucristo no cumpliera el propósito por el cual fue enviado. Desde su comienzo en el ministerio, Jesús, cuando va al desierto, Satanás lo tentaba permanentemente. Cuando llegó en el momento de la cruz, también fue tentado. Y fue él, en un momento determinado, que sentía la necesidad de orar a Dios. Esto nos hace pensar también de que nosotros en un momento de la vida somos débiles y podemos llegar a sentir angustia también, dolor, sufrimiento en la vida. Pero en uno de los pasajes de las Escrituras, que yo he comentado con ustedes, dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Este es un tiempo en el cual nos podemos acercar al trono de la gracia. Y déjenme que se lo diga, hermano. Ese es un privilegio que tenemos hoy como hijos e hijas de Dios. El privilegio de poder acercarnos a Dios, de entregarle nuestro corazón, de entregarle nuestras cargas, de entregarle todas aquellas cosas que de alguna manera sabemos nosotros que tenemos que entregárselas, de arrepentirnos de nuestros pecados, de darle gracia al Señor. Este es un momento en el cual la iglesia está convocada a escuchar el mensaje de Dios. Y el mensaje del Señor es que hay vida eterna para todos aquellos que le buscan y que le buscan de ver. Jesús dijo, yo soy el camino, la resurrección y la vida. Ninguno llegará al Padre sino por mí. No hay mediadores. Cristo pagó el precio. Él fue el que murió en la cruz. Él murió por ti y por mí. Él murió por la humanidad. Y hoy ofrece a esta humanidad, le ofrece la salvación eterna. Pero para entrar en esa salvación eterna, necesitamos creer en Jesús, arrepentirnos de nuestros pecados y entregarle nuestro corazón. Así de sencillo. Y yo pregunto en esta noche, ¿tenés a Cristo en tu corazón? Gloria al Señor. Si no lo tenés, toma la decisión más importante de tu vida. Porque esta decisión que vas a tomar, si la tenés que tomar, es la decisión que Dios te está otorgando para toda una eternidad. Este cuerpo se desgasta, envejece. Hablábamos con una hermana. Se va de este mundo.
queda el estuche ahí, pero nuestro espíritu se va con el Señor. Y Dios te ofrece eso, te ofrece vida eterna. Qué privilegio, y cómo no podemos dar gracias al Señor por todo ese beneficio. Nos ponemos de pie, oramos al Señor, damos gracias a Él, gracias por este beneficio que tenemos de la salvación, gracias por todo el padecimiento que tuvo Cristo por nosotros, demostró su amor. ¿Y sabes por qué demostró su amor? Porque Dios te ama y te ama mucho más de lo que vos te imaginás. Podéis proclamar en esta noche y decir: gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque me amás. Gracias, Señor, por tu amor incondicional. Gracias, Señor, porque a pesar de como yo soy, tú me amas. Gracias, Señor, por las bendiciones que tú tienes para con mi vida. Gracias porque tenemos el privilegio de poder estar reunidos en tu nombre y de exaltarte a través de la alabanza y de la adoración, pero también entregarte aquellas cosas que nos afligen, que nos preocupan, aquellas cosas que nos duelen, Señor, sabiendo de que tú vas a llevar nuestras cargas, Señor. ¿Cómo no alabarte y bendecirte y darte gloria y honra? ¿Cómo no alabarte, Señor, y darte gracias por todas las cosas que tú nos das cada día? Por este tiempo de vida que tú nos regalaste. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por todas las cosas que vas a seguir haciendo en nuestras vidas. Y en esta noche, Señor, te pido que tú entres a nuestro corazón, Señor. Que tu Espíritu Santo trate con nosotros, con cada uno de los que estamos aquí. Con cada uno de los que están escuchando este mensaje también, Señor. Que tu Espíritu Santo convierta nuestros corazones y podamos tener una mirada directa hacia ti, hacia el Creador, hacia el Autor de la vida. Te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, te fortalezca.